Que Dios continúe bendiciéndonos. Nos encontramos nuevamente siguiendo esta serie que estamos haciendo sobre las iglesias, las cuales Jesucristo le está hablando a través de Juan. Y hoy vamos a estar hablando de la iglesia de Pérgamo. Así que me gustaría empezar por leer la Biblia, en el capítulo 2, de los versículos 12 en adelante, que es donde habla sobre la iglesia de Pérgamo. La Biblia dice de la siguiente forma: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así que nos encontramos aquí en la iglesia de Pérgamo. Y Pérgamo es una ciudad que se encuentra ahora en manos de los romanos. Pero durante el tiempo que perteneció a los griegos fue un centro importante del culto a Zeus. Y allí se encontraba el principal templo hacia el dios Zeus. Algo más que añaden los romanos a esta ciudad es que allí empieza también a darse el culto al emperador. Así que tenemos una ciudad que está en contra de lo que la iglesia en ese momento está enseñando. Muy diferente a lo que la ciudad en su realidad está viviendo. También hay algo importante de aquella ciudad, y es que aquella ciudad tenía una de las bibliotecas más grandes y más importantes, junto con la de Alejandría en aquella época. Así que este fue un centro de intelectuales, de médicos y de personas, de filósofos, que fueron a esta ciudad llamado por todo lo que existía en ella. Así que tenemos un lugar en donde el evangelio era sumamente difícil para aquellos que querían llevarlo hacia adelante. Y vemos que hay una iglesia que nace, que crece y que está perseverando. Y Jesús a través de Juan le habla a esta iglesia, les dice: yo sé que ustedes se encuentran en el lugar donde mora Satanás. Conozco la situación en la que ustedes se encuentran, cómo están viviendo en aquel lugar. Y les dice: pero tengo unas pequeñas cosas en contra de ustedes. Así que en este día los dejaré con Juan Ernesto y les estará abundando de aquello de lo cual Dios habla a esta iglesia. Sí, que Dios nos continúe bendiciendo. Estamos aquí, como dice nuestro hermano Gamaliel, para continuar con esta serie, la cual Dios nos ha permitido, ha puesto en nuestros corazones hacer, en base al llamado que le hace Jesús a través de Juan a las 7 iglesias del Apocalipsis, como se conocen. Y son iglesias que están luchando, que están batallando, que el Señor le puntualiza algunas cosas que deben ser corregidas, como en nuestros días también. Nosotros cristianos estamos luchando, estamos promoviendo el Evangelio de Jesucristo. Eso es algo que va contrario a lo que son los propósitos del enemigo, que Dios los reprenda. Y por tanto nos mantenemos constantemente en una lucha. Siempre todo en el mundo tiene algo que debe ser o que puede ser corregido. Entonces Él puntualiza a esas iglesias que están luchando, como dice nuestro hermano, que están batallando, que están en un lugar muy difícil. Él le dice en Apocalipsis 2:14, Él le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tiene ahí dentro en la iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, a practicar la idolatría y a cometer fornicación. Fíjense, Balaam fue un personaje muy conocido en la Biblia por un hecho que ocurrió con él, y fue que un asna, la montura donde él andaba, en una oportunidad le habló. Entonces eso lo hizo muy notorio a él. Se dice que él era prácticamente un profeta malvado. O sea, era como en algunos casos el apóstol Pablo lo señala como una serie de un hechicero. Y se estaba dando lo que se dio con Job, en el caso en que Satanás, que Dios lo reprenda, fue donde Dios a decirle que Job estaba bien porque él lo tenía con de todo. Y en ese caso a Satanás se le permitió que tocara los bienes y que tocara la salud, aunque no su alma. En ese caso se le concedió. Pero en este caso nos referimos al rey de Moab, a Balac, que ve que el pueblo de Israel viene ya sobre él en su proyecto de conquistar las tierras prometidas. Y él ve que es un ejército muy grande, muy poderoso y que no puede. Y recuerda que Balaam tiene la fama de que al que él maldice es maldito y al que él bendice es bendecido. Y va y procura a ese adivino para que maldijera al pueblo de Israel. Pero en esa oportunidad él no se le permitió. Jehová nunca se lo permitió. Le dijo que no, que Israel era un pueblo bendecido y lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Y lo que nos referimos ahora es que dice que Balaam enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel. Como él no pudo maldecir al pueblo para que el pueblo fuese vencido por el rey de Moab, entonces lo que hace es que hace que el pueblo él mismo se autodestruya. Fíjense que hoy una de las armas más poderosas que tiene Satanás es la autodestrucción de las iglesias por medio del pecado. Somete a la iglesia al pecado. Inmediatamente la iglesia se somete al pecado, la iglesia se debilita y cae ante las luchas en contra de Satanás. Por eso ustedes ven que hoy día hay poca manifestación del Espíritu Santo en los milagros, en sanidades, en liberaciones. Hay mucha gente turbado dentro de las iglesias, hay mucha gente con muchas dificultades y con muchos problemas, porque muchas veces la iglesia no está en condición de pelear por esos miembros, por esas ovejas, porque ha sido debilitada por el pecado y principalmente por la avaricia, que según vamos a ver más adelante, es idolatría. También él se refiere que se mantuvo firme aún en los tiempos de Antipas. Antipas fue un obispo que fue quemado vivo en brasa, dicen. Era muy cruel lo que se hacía y aún la iglesia se mantuvo firme ante esa situación. Si nosotros leemos a Josué capítulo 13 del versículo 22, dice que también mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. O sea, que Balaam finalmente murió en manos del pueblo al cual él quería maldecir. Porque todo el que se interponga ante los propósitos de Dios, pues su final es el fracaso. Su final es la muerte. Su final es la muerte. Entonces, finalmente este personaje, aunque él luchó por maldecir al pueblo de Israel, cayó en manos de ellos. Pero como vemos, dice, él enfatiza y dice, tiene ahí. O sea, la iglesia de Pérgamo convivía con la idolatría y la fornicación. Convivía. Y eso es algo muy peligroso. Y hoy día podemos ver, hermano, cómo las iglesias muchas veces se acostumbran. O sea, una cosa, por ejemplo, tú no puedes convivir con una colmena de abejas encima de ti. No puede. Por lo mal que te sientes.
por lo incómodo que tú te sientes. Ahora, cuando tú logres convivir cómodamente con eso, ya el asunto es muy grave. Y hoy día, fíjate cómo las iglesias, muchas iglesias, están de una manera tan fácil conviviendo con el pecado. Hay una estrategia que se utilizaba en la guerra, que los generales conocían, porque muchas veces era mejor eliminar a tu enemigo antes que enfrentarlo. La última opción de un general experimentado era ir a la batalla en contra de otro general. Así que lo que ellos esperaban era vencerlos antes de ir a la batalla. Y algo que utilizaban, y una estrategia que utilizaban mucho, era corromper a los soldados, corromper a los jóvenes y corromper a los que ya eran un poco más experimentados. Y una estrategia que utilizaban era enviarles mujeres a los jóvenes, y a los que eran más experimentados, ya un poco más adultos, sobornos. Así que si lograban corromper al ejército enemigo desde su interior, si tenían gente corrupta dentro del ejército contrario, ya habían ganado parte de la batalla, porque esa era gente que ellos podían utilizar a su favor. Lo mismo sucede con nosotros hoy en día. Si Satanás tiene gente dentro de nosotros que pueda utilizar a su favor, que pueda corromper, ha ganado parte de la batalla. Un ejército no se puede dar el lujo de ir a la batalla con gente dentro de sus líneas que sean fáciles de corromper. Así que esa es la estrategia que utiliza Balaam en contra del pueblo de Israel. Le dice: nosotros no podemos maldecirlos porque ellos ya han sido bendecidos por Dios, pero sí podemos corromperlos. Sí podemos hacer que el pecado abunde tanto en ellos que Dios no tenga más opción que desecharlos, porque Dios y el pecado no se pueden encontrar en el mismo lugar. Así que esa es la estrategia que Jesús le está diciendo a Juan aquí en la iglesia de Pérgamo, que están utilizando en contra de la iglesia. Están diciendo: ustedes no pueden permitir que el pecado viva entre ustedes, y ustedes lo están consintiendo, y eso es lo que yo tengo en contra de ustedes. No pueden permitir que sus personas, que las personas que se encuentran dentro de la iglesia, sean corrompidas por la misma corriente del mundo. Ustedes necesitan ser diferentes en este lugar. Inclusive Él reconoce: yo sé el lugar donde ustedes se encuentran, que es un lugar muy difícil para el evangelio, y ustedes están brindando la batalla. Solo tengo esto en contra de ustedes. Y aquí Jesús les está entregando, les está dando un consejo: limpien la casa, vean en dónde está el error, para que puedan vencer en esta batalla. Sí, así mismo es. Y fíjate que en Efesios capítulo 5, su versículo 5, el apóstol Pablo dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjate lo que él enfatiza ahí. Él dice que ningún fornicario, ¿a qué era que él lo enseñaba? A la fornicación y la idolatría. Pero aquí te dice que ninguna persona con avaricia. Hoy día muchas iglesias están combatiendo a otras iglesias o miembros de otras iglesias porque practican la idolatría en la base de lo que es el prenderle vela y el adorar a los santos, la santería, lo que se conoce como la santería. La idolatría tiene muchas vertientes, muchas ramas. Tú puedes hacer hasta de una casa un ídolo, tú puedes hacer hasta de un trabajo un ídolo. Todo lo que tú pongas por delante de lo que es Dios se puede convertir en un ídolo. Pero él dice aquí que la avaricia, que es idolatría. Entonces, a veces las iglesias tienen personas que están llenas de avaricia. Si la avaricia es idolatría, son idólatras. Entonces, a veces se descuidan con esa persona con avaricia que están dentro, como él le dice.
Y no se trata de sanar a esa gente. Porque muchas veces, fíjate una cosa, a veces nosotros, los seres humanos, no actuamos por dos razones. A veces no actuamos por temor. Por ejemplo, hay mucha gente, muchas veces la gente tiene mucha avaricia. Y nosotros tenemos miedo porque esa gente que tiene avaricia también tiene muchos recursos. Y tenemos miedo de en un momento determinado tener que solicitarlo por un favor. Entonces dice, yo no quiero tener problemas con fulano o con aquel persona porque en un momento determinado yo lo puedo solicitar y él no servirme por el ataque que yo le estoy haciendo. Es un error de todos los líderes, porque el objetivo final es la salvación del alma. No es que tú tengas o no tengas. Y el objetivo final es que tú luches para que todo lo que estén en tu entorno se puedan salvar. O sea, yo no puedo por pensar que voy a necesitar un favor material de alguien, dejarlo que se pierda. Dejarlo que él actúe. Además de que esa persona que está actuando con avaricia dentro de la iglesia o que está en fornicación, esa persona no lo va a hacer. El objetivo de Satanás con él no es dejarlo él solo ahí, es contaminar a los demás, como tú dijiste ahorita. Es contaminar a los demás. Entonces, dice que no tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Pero en segunda de Pedro, en el capítulo 2, 15 y 17, Pedro dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beol, el cual amó el premio de la maldad. Oye lo que dice aquí. Aquí te habla del premio de la maldad. ¿Y cuál es el premio de la maldad? Fíjate que a Balaán se le ofreció, el rey de Moab le ofreció a él muchísimas cosas, le ofreció de todo. Y en una oportunidad él le dice, es que yo, aunque tú me ofrezcas tu casa llena de oro y de plata, si Dios no me permite, no se va a hacer. No se hará. Entonces, el objetivo final es tú obtener la protección de Dios aquí en esta tierra y luego cuando salga de aquí llegar a la vida eterna. Dice en el 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para lo cual la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y en 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí, aquí habla Pablo, que no os juntéis. Fíjate que es lo que le está reclamando es que tienes ahí. O sea, ¿qué Jesús le está diciendo en otra palabra? Esa gente tú, predícale para que se transformen, que es lo correcto, llámalo, exhórtale para que se arrepientan y ellos van a tomar uno de dos caminos. O se van a arrepentir, o ¿qué van a hacer? O se van a ir. Pero tú no lo puedes tener ahí cómodamente, conviviendo con ellos. Una persona puede estar dentro de la iglesia, pero esa persona está bajo exhortación. Esa persona no está igual como una persona de lo cual tú no tienes conocimiento que hay ningún pecado en él. Si tú eres un líder y tú no tienes conocimiento de que hay pecado en ninguna persona que está ahí, esa persona puede participar en todas las actividades, puede estar en el altar, puede participar de la Santa Cena y puede hacer de todo, porque tú no tienes conocimiento de que esa persona está haciendo eso. Pero inmediatamente tú tienes conocimiento de que una persona está dentro del pecado, conviviendo con el pecado, está dentro de la iglesia, pero está en un tratamiento especial. Está en un tratamiento especial. Tú no tienes por qué a una persona que está cumpliendo, que está viviendo como pecador arrepentido, buscando su salvación y que no está practicando el pecado. Esa gente dentro de la iglesia está en una condición. Pero el que está lleno de avaricia o de fornicación, esa gente está dentro de la iglesia, pero bajo otra condición. Tiene que estar bajo tratamiento. Es como el que está enfermo. Una persona, el que está trabajando en un hospital, el que está sano, el que trabaja en administración, el que trabaja todo eso, está dentro del hospital, pero no está igual que el enfermo. El enfermo está acostado en una cama con un tratamiento y están los dos dentro del hospital. Entonces, tú puedes tener al enfermo espiritualmente dentro de la iglesia, pero bajo tratamiento. Tú no lo puedes tener como si está sano porque se va a morir. Se va a morir y va a contagiar a los demás. Una persona, imagínate tú, un enfermo que llega a un lugar enfermo junto con todos los sanos
una enfermedad contagiosa, ¿en qué va a parar? Se muere él y va a contagiar a un grupo de gente. Entonces, así mismo es el pecado. Fíjate lo que hacía Balaam, que enseñaba que lo enfermaba. Y después que lo enfermaba, ¿qué pasaba? Ellos mismos se morían. Entonces, eso pasa hoy. O sea, hay que tener mucho cuidado. Por eso él dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. O sea, no es que uno vino de la calle, un inconverso y se juntó ahí, no. Es que llamándose hermano, fuere más bien fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Fíjate dónde se va el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se va más lejos y dice, con esa gente que están contagiados, cuando él le dice no comáis, no es que lo desprecie, es que lo tenga en un lugar bajo tratamiento. Vino aquí una persona así, ¿qué usted vino? No, mire, yo estoy aquí en la iglesia, pero yo lamentablemente se oyó de usted que usted tiene 2 mujeres por ahí. Bueno, hermano, venga acá, mire, usted lo vamos a tener aquí, pero usted tiene que empezar a hacer trabajos sociales. Usted tiene que empezar a regar tratado en la calle, que es una de las cosas que yo veo. Fíjate una cosa, cuando una persona cae en pecado, tú no debes aislarlo y ponerlo atrás en la iglesia. No, tú tienes que ponerlo a hacer el trabajo. Tú tienes que ponerlo a trabajar. Tú tienes que, en el lugar donde él pecó, si es verdad que él está arrepentido, tú le das un paquete de tratado y dices, riégalo en ese barrio. Es fuerte. Cuando una persona que cometió un pecado en un barrio, que tenía una mujer en ese barrio y que se arrepintió y que dejó eso, y al otro día todo el mundo lo ve regado tratado, ¿qué va a decir la gente? Muchos van a empezar a criticarlo, a decir, no, espérate, yo me arrepentí de esto. Pero él va a crear una coraza. Él va a crear una fortaleza en él también. Fíjate una cosa, tú que eres joven, en estos días yo estaba observando algo de las iglesias, toda la iglesia. Y es que Satanás lamentablemente está atacando mucho las sociedades de los jóvenes. O sea, la juventud lo está atacando mucho. Y una de las cosas que yo veo es que yo veo pocos jóvenes en la calle predicando. Pocos jóvenes en los hospitales, pocos jóvenes. Si tú pones a un joven a trabajar en la calle, a predicar, a regar tratados, a hacer todo eso, ese joven madura más, se cuida más, porque hay lugares donde la gente hace cosas porque nadie lo conoce o porque nadie sabe que lo es. Pero después que tú estás aquí, por ejemplo, en este programa, que tú estás aquí predicando el evangelio por las redes sociales, cuando tú sales a la calle, que la gente empieza a mirarte, dice, mira, esas son las personas que tienen el programa. Esos son cristianos. Entonces tú te cuidas más. Pero si tú eres un cristiano, por ejemplo, de la secreta, porque tú estás en la iglesia haciendo de todo y nadie te corrigió ni nadie te dijo nada, tú te vas enfermando más y te vas debilitando más y con el tiempo pues llega la muerte espiritual. Hay algo que me parece muy interesante de lo que Jesucristo está hablando con la iglesia. Y no es que esta sea una mala iglesia. Esta es una iglesia que se encuentra en una situación muy difícil y aún está perseverando. Está llevando el evangelio, está llevando la palabra. Sin embargo, él quiere hacerle notar que tiene un problema dentro de su iglesia y que necesita corregir ese problema. Porque si no, va a haber un castigo para aquellos que no corrijan ese problema. Así que es necesario en el momento en que nosotros vemos problemas dentro de nuestras filas, dentro de nuestras líneas, que lo corrijamos. Y no podemos tener temor, porque al final nosotros no tenemos que darle cuentas a la persona que está enfrente de nosotros. Nuestras cuentas tenemos que entregárselas a alguien que está muy por encima de nosotros y que está vigilándonos todo el tiempo y está viendo cuáles son nuestras acciones. Y lo que nosotros hoy dejamos pasar va a ser lo que se va a convertir en nuestro problema el día de mañana. Nosotros hoy permitimos que los jóvenes vayan al lugar que deseen. Entonces el día de mañana vamos a tener jóvenes desobedientes. Si nosotros hoy permitimos que se realicen cierto tipo de cosas, el día de mañana vamos a tener que luchar en contra de esas cosas para poder regresar a las personas. Así que aquí Jesucristo está llamando la atención de la iglesia. Les está diciendo, corrijan eso que les está afectando a ustedes, porque les va a hacer daño. Y al final, lo que va a pagar van a ser sus propias vidas y su propia alma. Porque al final todo esto va a pasar. Pero ¿en dónde terminará
el alma de aquel que decide ser reincidente en su pecado. Así que Jesucristo le está diciendo a la iglesia: corrijan, ahora que tienen el tiempo de hacerlo. Sí, fíjate, él le habla también de los nicolaítas. Si tienen los nicolaítas, dice que los nicolaítas lo que hacían eran que promovían el libertinaje. O sea, nada de nada. O sea, una cosa es que la persona esté en pecado y que permanece en el pecado, pero sabe que está en el pecado. Y otra cosa es que la persona practique algo por decir que no es pecado, porque entiende que no es pecado. Fíjate que son dos cosas distintas. O sea, una persona puede decir: no, está bien, yo voy a convertirme en un fornicario, Dios libre del mal. Y yo sé que la fornicación está mal, pero yo espero que un día Dios me saque de eso. Y otra cosa es que la persona piense que la fornicación no es pecado. Es distinta. O sea, en el caso de Balaam, él lo inducía al pecado como tal, con el objetivo de que se debilitara, cayendo en esa práctica. Pero en el caso de los nicolaítas era que decían que lo que es pecado no es, que esa es otra cosa que pasa hoy. Fíjate que hoy, siendo la Biblia, una sola cosa, hay gente que piensa que una práctica es una cosa y otra gente que piensa que es otra. Y por ejemplo, aquí te habla de los banquetes idólatras. Por ejemplo, hay gente que dice que una fiesta patronal eso no es nada, que tú puedes ir a una fiesta de San Miguel. Hay gente que van. Hay gente que dicen que tú participar en un carnaval, que eso no es nada. Esos son los nicolaítas. El nicolaíta es el que te dice: ve que eso no es nada. Y te mantiene en ese tipo de libertinaje. Y también la inmoralidad sexual. Tú sabes que hay una práctica de inmoralidad sexual que se usa mucho y que se está permitiendo mucho en la iglesia. Hay una diferencia de opinión en cuanto a la ropa, a la vestimenta. Y hay gente que dice, que opina, que el pantalón, que la camisa, pero yo creo más en la ropa que promueven la sexualidad. Fíjate lo que pasa. Hay una mujer, por ejemplo, que tiene una blusa y que se sube los senos. Extrema, pero para llamar la atención con eso. ¿Entiendes? Es una práctica de inmoralidad sexual. Pues cuando tú ves una mujer, y cuando una mujer se estriba para atrás, que tiene un vestido que pegado completamente, el hombre cuando ve a una mujer con un vestido, con una ropa, tú sabías que una ropa puede motivar al hombre a querer practicar la actividad sexual. La ropa que lleva la mujer. O sea, la ropa puede inspirar al hombre a mirar a una mujer con el objetivo de verla sexualmente. Entonces, eso es una práctica de inmoralidad sexual. O sea, una falda, por ejemplo, que tiene un rajado detrás, que cuando el hombre la mira, le mira parte de la parte del músculo de arriba, esa mujer está exhibiendo una parte íntima. Y eso es lo que motiva al hombre a mirar eso. Entonces, esos no nicolaítas son gente que dicen que nada de eso es nada. O sea, un pantalón puede resultar una ropa de inmoralidad sexual. También puede ser una falda, puede ser una blusa, puede ser un vestido. Entonces, ese tipo de cosas que ellos dicen: no, mira, la forma de tu vestir, que esté apretado, eso no es nada. Dios no anda buscando ropa, Dios lo que anda buscando el corazón. Eso lo dicen. Que tú puedes participar en cualquier banquete, que tú puedes participar en cualquier cosa. Entonces, esos nicolaítas también, ellos lo tenían ahí. Gente que estaban promoviendo cosas que le hacían daño al pueblo, que le traían daño al pueblo. Porque es lo que te dije ahorita, no es que lo usan, no era nada más que lo usaban, es que lo promovían. Entonces, ahí es que está el problema. También tenemos muchas enseñanzas que dicen: Dios es amor, Dios te va a perdonar todo. Cualquier cosa que tú hagas. Pero no he olvidado que también Dios es un Dios de ira, y que la ira tendrá su momento, y que es un Dios de juicio, y que el juicio va a tener su momento. Y aunque vivamos bajo la gracia, también va a haber un momento de juicio, va a haber un momento en donde Dios va a llamar a todos a cuenta. Entonces, mientras sigamos teniendo enseñanzas que nos estén diciendo: no, vive como tú quieras, vive el momento, ahora tú eres joven, tú tienes las oportunidades, y gente que siga promoviendo ese tipo de enseñanza,
vamos a tener siempre un problema dentro de la iglesia. Porque todos reconocemos ese versículo que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no... Todos lo conocemos y no lo sabemos de memoria. Pero la parte que hay que enseñar es que también ese mismo Dios que amó al mundo va a juzgar a ese mismo mundo. Va a llegar un momento en que ese mismo Dios nos va a llamar a cuenta y nos va a decir: ¿qué fue lo que ustedes hicieron con la sangre de Cristo? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron con el sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario? Así que nosotros no podemos permitir ni enseñar que la gente puede vivir en la forma en que quiera. Nosotros tenemos y nos han dado reglas. La Biblia es nuestro manual y nos dice y nos habla claramente lo que Dios acepta y lo que Dios no acepta. Y la Biblia es muy específica cuando habla del pecado. Y no está sujeto a interpretaciones. Yo no puedo interpretar lo que quiere decir. Aquí Dios trató de decir esto o Jesucristo intentó decir esto. No, claramente lo dice. No está sujeto a interpretaciones. Porque si fuera sujeto a interpretaciones, yo podría interpretar una cosa y tú podrías interpretar una cosa y cualquiera podría interpretar. No, Dios claramente nos dijo a todos lo que es el pecado y a dónde nos conduce y lo que Él exige de nosotros. Así que nosotros no podemos estar pasando por alto. Yo creo que ahí es donde ha erradicado mucho de ese problema. Empezar a pasar por alto cositas. Porque esas cositas empiezan a hacerse más grandes. Y hoy posiblemente sea una palabra, un gesto. Mañana puede ser una forma de vestir. Pero el día de mañana va a ser una acción o va a ser la forma en que el mundo nos mira. Entonces nosotros no podemos permitir, no podemos suavizar las cosas. Pecado hay que decirle pecado en el momento que es pecado. Sí, bueno, le damos gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Como les decíamos al principio, esta es una serie que estamos trabajando para la obra de Dios, para que sea de provecho para nosotros, para todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Próximamente vamos a tratar la próxima iglesia, vamos a seguir tratando estos mensajes que espero que hayan sido de provecho para todo el que lo vea y el que lo escuche. Nuestro hermano Gamaliel nos va a despedir en oración y le deseamos que tengan un feliz día. Siempre recordando que cuando Dios desea corregir algo en nosotros es por nuestro bien. Y está Dios hablándole a una iglesia que lo ama, que lo busca, que en medio de muchas circunstancias difíciles aún ha decidido seguirlo. Así que Él está allí corrigiendo algunas de esas cosas que pueden hacerle daño. Así que siempre lo que Dios traiga a nuestra vida siempre será de nuestro beneficio. Así que seamos obedientes, escuchemos la voz de Dios y permitamos que el Espíritu Santo nos corrija. Y no esperamos hasta que sea muy tarde, entonces que tengamos que lamentar. Así que damos gracias por permitirnos estar en este espacio que tuvimos con ustedes de llevarles estas palabras, sabiendo que servirán de bendición en su vida. Así que me gustaría orar para despedir. Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos estar en este lugar, por cada persona que nos esté escuchando. Ayúdanos a corregir todas nuestras faltas. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a cada día mejorar. Y te damos las gracias porque tú eres un Dios que aquello que es necesario corregir, tú nos lo haces saber para que nosotros podamos corregirlo. Ayúdanos a perseverar, Señor, y ayuda a esa iglesia tuya a que cada día te conozca más y que cada día te persiga más y que cada día escuche más tu voz. En el poderoso nombre de Jesús, amén.